Ya has notado que Nancy Wheeler no es fuerte a pesar de los traumas, ella es fuerte por causa de ellos. ¿Y si te dijera que nunca fue solo la chica inteligente del grupo, sino una de las personajes psicológicamente más heridas y peligrosas de Stranger Things? Puede sonar extraño, casi polémico, pero tal vez Nancy no lucha contra monstruos para salvar el mundo, sino para silenciar una culpa que nunca se fue. Mientras mucha gente la ve como una heroína racional, existe una capa más profunda que casi pasa. Desapercibida, Nancy vive intentando controlar el caos externo porque el interno nunca estuvo bajo control, y eso conecta directamente con nosotros. ¿Quién nunca intentó ser demasiado fuerte, demasiado responsable, demasiado perfecta, solo para no enfrentar un dolor antiguo? Si alguna vez sentiste que necesitabas ser fuerte todo el tiempo que no podías fallar, o que cargabas responsabilidades que nunca pediste, este video es para ti. Porque entender a Nancy en el fondo es entender cómo el dolor puede rompernos o transformarnos. Así que quédate conmigo porque el análisis de hoy no es cómodo, pero puede ser liberador. Si eres fan del cine de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perder ningún video. Pero antes comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice aquí en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Nancy Wheeler, es sin duda uno de los personajes más complejos e interesantes de Stranger Things. Cuando la serie comienza, ella es la típica chica de la escuela secundaria con grandes aspiraciones y un sentido de justicia que la define. Comienza como la amiga leal de Steve Harrington y la novia del chico popular del pueblo. Sin embargo, pronto la serie nos muestra que es mucho más que eso. Nancy es un personaje que se rebela contra la superficialidad de su pequeña ciudad y va tras la verdad sin miedo de enfrentar aquello que está fuera de su zona de confort. Y eso, amigo mío, no es algo simple. Ella no solo desafía las normas sociales de Hawkins de los años 80, sino que también desafía sus propias creencias y límites. Algo muy importante que define su inicio es el contraste entre lo que ella es, una chica de la escuela secundaria, y lo que busca algo mucho mayor: la verdad, la justicia y un propósito en una ciudad llena de misterios. Esa búsqueda de algo más comienza ya en la primera temporada cuando decide investigar la desaparición de Will Byers, incluso en contra de la voluntad de sus padres y amigos. Ella es curiosa, audaz y no tiene miedo de lanzarse a aventuras que la harán crecer y redefinirse. Y es esa búsqueda constante de respuestas la que, claro, va a moldear todo el resto de su viaje. La transformación en la vida de Nancy ocurre cuando el mundo real rasga el velo de la normalidad. La desaparición de Bárbara no es solo un evento trágico, es un divisor psicológico. Allí la serie deja claro que Nancy nunca volverá a ser la misma. La culpa pasa a vivir dentro de ella, no como algo pasajero, sino como un huésped silencioso que reorganiza toda la casa. Y mira qué interesante, la culpa, cuando no es elaborada, se convierte en combustible. En el caso de Nancy, se convierte en obsesión por la verdad y la justicia. Ella empieza a actuar como alguien que intenta arreglar el pasado, aún sabiendo que eso es imposible. Eso es muy humano, ¿verdad? ¿Cuántas personas no entran en relaciones, carreras o luchas intentando compensar algo que perdieron allá atrás? Nancy se lanza a la investigación como quien intenta equilibrar una balanza emocional. Cada pista descubierta es casi un intento inconsciente de perdonarse. Y aquí entra un punto psicológico, nada obvio. Nancy no investiga solo el mundo del revés, ella se investiga a sí misma. Al desafiar autoridades, mentiras gubernamentales y el silencio de los adultos, rompe con la ingenuidad adolescente. Es el momento en que la fantasía de seguridad cae. El mundo no es justo, los adultos no lo saben todo y el peligro no respeta reglas. Bienvenido a la vida adulta. Como cinéfilo, es imposible no admirar cómo la serie usa a Nancy como puente entre el horror sobrenatural y el horror psicológico. Ella no tiene poderes, no es la elegida, pero es quien más paga el precio emocional. Y tal vez por eso sea tan fácil identificarse. ¿Quién nunca tuvo ese momento en el que la vida dice: se acabó la fase tutorial, ahora va en serio? A partir de ahí, Nancy deja de reaccionar y empieza a actuar. Asume riesgos, toma decisiones moralmente difíciles y pasa a confrontar estructuras más grandes que ella, y sin darse cuenta se va alejando de la chica que era antes. La pregunta que queda en el aire es hasta qué punto esa fuerza nace del coraje o del dolor mal resuelto, porque cuando la culpa se convierte en motor, también cobra intereses y eso empieza a salpicar directamente en sus relaciones, especialmente con cierto chico de chaqueta y cabello impecable. Nancy y Steve, amor, culpa e identidades desalineadas. La relación de Nancy con Steve es casi un estudio de caso sobre un mal timing.
emocional. Ellos se quieren, claro, pero quieren cosas diferentes y ni siquiera lo saben al principio. Nancy entra en esa relación buscando seguridad, normalidad, esa promesa silenciosa de todo va a estar bien, Steve. Por otro lado, quiere mantener el mundo simple, organizado, predecible. El problema es que Nancy ya ha visto demasiado como para fingir que nada pasó. Psicológicamente, ella empieza a vivir un duelo dentro de la relación. No es solo por Barb, es por la vida que podría haber tenido si nada hubiera salido mal, y eso pesa. Nancy se cierra, se distancia y Steve no entiende por qué. Aquí ocurre algo muy común en la vida real cuando dos personas están en fases emocionales diferentes. El amor por sí solo no sostiene, y hay un detalle cruel. Steve representa el antes. Antes del trauma, antes del caos, antes de la pérdida. Estar con él es inconscientemente intentar volver en el tiempo, pero el trauma no funciona así. Nancy ya no consigue encajar en ese molde de chica popular, fiestas y apariencias. Su silencio no es desprecio, es conflicto interno. Como psicólogo cinéfilo me atrevo a decir que Steve nunca fue el problema, solo se convirtió en el espejo equivocado. Nancy proyecta en él todo aquello que ya no consigue ser, y cuando eso ocurre, la relación se convierte en un campo minado emocional. Cada conversación mal resuelta se vuelve más distancia, más culpa, más frustración. ¿Cuántas personas no terminan relaciones no por falta de amor, sino porque crecieron en direcciones opuestas? Nancy elige la verdad, aunque duela, y al alejarse de Steve también se aleja de la ilusión de normalidad. Solo que esa ruptura abre espacio para algo nuevo y mucho más alineado con quien ella se está convirtiendo. Y ahí es donde entra alguien que también carga cámaras, silencios y heridas internas. Alguien que entiende que el mundo no siempre tiene sentido y que mirar hacia la oscuridad a veces es la única opción. Nancy y Jonathan. Conexión, espejamiento y miedo de avanzar. La relación de Nancy con Jonathan nace desde un lugar completamente diferente. Aquí no existe fantasía de normalidad, existe reconocimiento. Los dos se conectan por el trauma, por la pérdida y por esa mirada atenta hacia lo que nadie más quiere ver. Jonathan no intenta llevar a Nancy de vuelta a quien ella era. Camina al lado de quien se ha convertido, y eso lo cambia todo. Psicológicamente hablando, Jonathan funciona como un espejo emocional. Él valida los dolores de Nancy sin intentar arreglarlos a la fuerza. Comparten silencios cómodos, algo raro es ese tipo de relación en la que no necesitas explicar el peso que cargas, la otra persona ya lo siente. Y seamos sinceros, eso crea una intimidad poderosa. Pero ahí aparece el conflicto interno, crecer juntos, exige coraje. Nancy empieza a darse cuenta de que con Jonathan no puede esconderse detrás de máscaras sociales. Él ve las fallas, los miedos, las contradicciones, y eso asusta. Porque la intimidad real no se trata de ser admirado, se trata de ser visto, y ser visto muchas veces duele. Ella también entra en un dilema muy adulto, deseo versus ambición. Nancy quiere más de la vida, quiere romper límites, quiere salir de Hawkins. Jonathan, por su parte, carga responsabilidades familiares pesadas, y ahí surge un choque silencioso de futuros posibles. ¿Cuántas relaciones no sufren exactamente por eso? No es falta de amor, es desalineación de sueños. Como cinéfilo, es bonito ver cómo la serie no romantiza ese conflicto. No hay villano, hay realidad. Nancy empieza a cuestionarse si amar a alguien significa adaptarse o sacrificarse, y esa duda pasa a moldear sus decisiones, su postura más racional, más fría, más enfocada en objetivos. Esta relación enseña algo duro. No toda conexión profunda garantiza permanencia. A veces existe para prepararnos para algo mayor, y ese algo mayor empieza a surgir cuando Nancy asume un papel que va mucho más allá de las relaciones amorosas, el papel de liderazgo, ambición, género y la necesidad de probar valor. Aquí Nancy entra en uno de los conflictos más silenciosos y más reales de Stranger Things. Ella no lucha solo contra monstruos de otra dimensión, lucha contra un mundo que insiste en no tomarla en serio. En La pasantía en el periódico, por ejemplo, el terror no viene del mundo del revés, sino del machismo cotidiano disfrazado de broma, de condescendencia, de cállate que los adultos se encargan. Psicológicamente esto crea un patrón peligroso, la necesidad constante de probar valor. Nancy no se equivoca, porque no puede equivocarse. Se exige más, se cobra más y rara vez se permite fallar. Es esa mentalidad de si no soy excelente, no soy nada. Mucha gente vive así sin darse cuenta, cargando una regla interna imposible de alcanzar. Como cinéfilo me encanta cómo la serie construye esto sin un discurso panfletario. Nancy responde con acción. Ella investiga, confronta, expone, no pide permiso, y eso moldea una personalidad más asertiva, a veces incluso dura. Pero seamos honestos, cuando te ignoran durante mucho tiempo, aprendes a hablar más fuerte o a actuar más rápido. Este conflicto también.
Explica por qué Nancy parece emocionalmente más fría en algunos momentos. No es falta de sentimiento, es enfoque. Ella aprende que demasiada emoción en ese entorno se convierte en munición contra ella. Entonces racionaliza, calcula, se anticipa. Es una defensa psíquica elegante, pero agotadora. ¿Cuántas personas no entran al mercado laboral pensando que necesitan ser 2 veces mejores solo para ser vistas como iguales? Nancy encarna eso perfectamente. Y cada victoria suya no llega sin un costo emocional. La pregunta que queda es hasta dónde se puede sostener esa fuerza sin romperse por dentro, porque cuando te conviertes en referencia, líder, ejemplo, el siguiente paso es enfrentar algo aún mayor, algo que no puede ser derrotado solo con inteligencia o valentía, algo que exige enfrentar el propio miedo de frente, liderazgo, control y el miedo de perder a alguien más. A partir de cierto punto, Nancy deja de ser solo parte del grupo y pasa a ser un eje. Ella planea, organiza, decide. Y el liderazgo, desde el punto de vista psicológico, casi siempre nace del miedo. En su caso, el miedo de perder a alguien más. Después de Barb, Nancy internaliza la idea de que, si no está en control, algo malo va a pasar. Entonces asume el mando, incluso sin darse cuenta. Este tipo de liderazgo es funcional, pero cobra un precio alto. Nancy comienza a cargar responsabilidades que nadie le pidió que asumiera. Y cuando algo sale mal, todo el peso cae sobre sus hombros. Es el famoso, si no lo hago yo, nadie lo hace bien. ¿Cuántas personas no viven así, sobrecargadas, creyendo que descansar es sinónimo de fallar? Como cinéfilo, me encanta observar cómo la cámara muchas veces coloca a Nancy al frente, literal y simbólicamente. Ella apunta el arma, toma la iniciativa, entra primero. No porque sea intrépida, sino porque no confía en que los demás puedan lidiar con la pérdida. El control se convierte en un intento desesperado de evitar lo impredecible. Y ahí entra el conflicto interno. Liderar no es salvar a todo el mundo. Nancy tarda en aprender eso. Ella confunde responsabilidad con culpa. Si algo ocurre, siente que podría haber hecho más, pensado mejor, actuado antes. Ese pensamiento, aunque común, es cruel. Ignora los límites humanos. Este patrón moldea elecciones más frías, decisiones rápidas y a veces arriesgadas. Nancy se convierte en alguien que actúa antes de sentir. Es eficiente, pero emocionalmente peligroso, porque los sentimientos ignorados no desaparecen, esperan el momento adecuado para cobrar. Y ese momento llega cuando el enemigo deja de ser solo físico, cuando el terror no quiere matar el cuerpo, sino quebrar la mente. Y Nancy, con toda su fuerza, termina convirtiéndose en un objetivo perfecto. Vecna, trauma psicológico y la fuerza de enfrentar el propio abismo. Cuando Vecna aparece, la serie cambia el juego. Ya no se trata solo de correr, disparar o esconderse. El villano ahora ataca exactamente donde duele: culpa, trauma, recuerdos reprimidos. Y aquí Nancy entra en un territorio psicológico pesadísimo. Vecna no elige personas débiles, elige personas que cargan peso. Y Nancy carga mucho. La visión que ella tiene no es aleatoria. Vecna la lleva directamente a Barb. Porque Barb nunca dejó de existir dentro de ella. Es el trauma no elaborado, guardado en un cajón emocional que Nancy nunca tuvo tiempo o coraje de abrir. Psicológicamente esto es brutal. El pasado vuelve no como recuerdo, sino como acusación. Fallaste. Sobreviviste. Seguiste adelante. Y es aquí donde la fuerza de Nancy se vuelve aún más interesante. Ella no colapsa. Siente, claro. El miedo llega, el dolor llega, el cuerpo se paraliza. Pero no huye de la verdad. A diferencia de otros personajes, Nancy no intenta negar el trauma, lo enfrenta. Y eso es un acto de valentía rarísimo. Enfrentar el propio abismo exige más fuerza que enfrentar cualquier monstruo físico. Como psicólogo, diría que este momento muestra algo fundamental. Nancy ya se venía preparando para esto durante toda la serie. Cada investigación, cada confrontación, cada elección difícil fue un entrenamiento emocional. Vecna intenta romperla usando el pasado, pero encuentra a alguien que aprendió a transformar el dolor en acción. Y fíjate en un detalle genial del guión. Nancy no derrota a Vecna sola. Resiste el tiempo suficiente para alertar a los demás. Eso es madurez emocional. Ya no se trata de cargar con todo sola, sino de confiar, compartir el peso, pedir ayuda. Algo que siempre le costó hacer. Esta experiencia redefine a Nancy. Ella entiende que no necesita borrar el pasado para seguir adelante. Necesita integrarlo. Y eso cambia por completo la forma en que se ve.
ya no como culpable, sino como sobreviviente. Solo que sobrevivir tiene consecuencias y elecciones. ¿Quién se convierte en Nancy? Elecciones, identidad y el precio de la madurez. Después de todo lo que vivió, Nancy ya no se mueve solo por emoción o reacción. Empieza a actuar desde la conciencia. Cada elección carga un peso simbólico. ¿Quién quiere ser de ahora en adelante? Psicológicamente, esto es madurez real, no la romantizada, sino la que duele. Nancy entiende que crecer es aceptar pérdidas, límites y, sobre todo, consecuencias. Ya no elige relaciones por carencia ni decisiones por impulso. Todo pasa por un filtro interno más racional, casi estratégico. Esto hace que algunas personas la vean como fría, distante o indecisa. Pero en realidad, está aprendiendo algo que poca gente enseña. No toda elección necesita agradar a todo el mundo, y eso es liberador y solitario. Como cinéfilo, es imposible no notar cómo Nancy pasa a ser filmada de forma más firme, más centrada, menos reactiva, más observadora. No necesita demostrar nada todo el tiempo. La urgencia dio paso a la claridad, y esa claridad viene justamente de haber enfrentado el peor escenario posible y haber sobrevivido. Aquí entra una reflexión poderosa. Cuando ya viste el fondo del pozo emocional, el miedo a equivocarte disminuye. Nancy ya no actúa para compensar el pasado, sino para construir algo diferente. Eso redefine su identidad. Deja de ser la chica que perdió a Barb para ser la mujer que no huyó de la verdad. Pero este nuevo lugar también trae un dilema silencioso. ¿Quién acompaña esta nueva versión de ella? No todo el mundo crece al mismo ritmo. No todo el mundo entiende. Y eso crea una tensión constante entre seguir adelante o intentar mantener vínculos que ya no encajan. Y es exactamente en este punto de transición, de encrucijada emocional, donde la historia de Nancy se vuelve aún más interesante. Porque ahora, la mayor pregunta no es sobre monstruos, es sobre el futuro. Y después de todo esto, queda la pregunta: ¿cómo ves a Nancy Wheeler ahora? ¿Como la chica correcta del comienzo de la serie o como alguien que fue obligada a madurar demasiado pronto, cargando culpas que nunca deberían haber sido solo suyas? Tal vez la mayor fuerza de Nancy no esté en las armas, en las decisiones rápidas o en la inteligencia afilada, sino en la valentía de mirar su propio trauma y seguir adelante aún así. Si alguna parte de este análisis te conectó, te hizo pensar en tu propia historia o incluso reconsiderar alguna elección de tu vida, comenta aquí abajo. De verdad quiero saber qué fue lo que más te llamó la atención en el viaje de Nancy. Y aprovecha para decirme también qué personaje quieres ver analizado en el próximo video. Puede ser de Stranger Things o de cualquier otra serie que ames. Si te gusta este tipo de análisis más profundo, psicológico, pero contado como una buena historia, sin charla aburrida y sin superficialidad, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque aquí usamos el cine y las series para entender mejor la mente humana y a nosotros mismos.